Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Agradecido estoy por tu bondad.
bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor.
alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cruel hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Esther. Nos corresponde la lección número 6. Lectura bíblica Esther capítulo 4, del versículo 3 hasta el capítulo 5, versículo 4. Comenzamos con una oración. Señor, en esta noche queremos alabarte, adorarte, darte la honra y la gloria a ti que eres bueno para siempre, tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, para que sea tu Espíritu Santo que nos hable en estos momentos, Señor. Que esta es la palabra viva y eficaz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, mis amados hermanos, en nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de Esther. Y en nuestro estudio anterior vimos que un decreto se había publicado en el reino con la firma del rey Jerjes. Allí se decía que los judíos debían ser destruidos. Ahora, en ese reino tendría que haber varios millones de judíos. Quizás podríamos estimar y decir que probablemente había unos 15 millones en esa época en el imperio de los medos y los persas. De llevarse a cabo esa matanza pública tendría que haber sido algo terrible. También era algo sin necesidad y sin ninguna justificación. Simplemente porque un hombre en el poder se ofendió porque un subalterno de menor importancia, Mardoqueo, no se inclinó ante él. Esto fue algo verdaderamente satánico, por supuesto. Obra directa de Satanás. Esta ley fue firmada y publicada. Mardoqueo, dándose cuenta de que esa ley no podía ser revocada, se vistió con ropas ásperas y puso ceniza sobre su cabeza. Continuemos hoy nuestro estudio y veamos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 4 de Esther. En toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, había entre los judíos gran duelo, ayuno, lloro y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. ¿Ha observado usted que no hubo ninguna convocatoria para orar? Es que esta gente estaba viviendo al margen de la voluntad de Dios. El decreto del rey Ciro, profetizado por Isaías, les había dado permiso para regresar a Israel. Pero ellos no regresaron, y al estar fuera de la voluntad de Dios, por consiguiente no hubo ningún llamamiento a orar, pero sí cumplieron el resto del ritual: ayuno, vestirse con ropas ásperas y cenizas y grandes lamentos. Ellos creyeron en la eficacia del decreto promulgado por el rey Jerjes. Era una ley de Media y de Persia, inalterable de acuerdo con los libros históricos y también de acuerdo con el libro del profeta Daniel. Recordemos que incluso el mismo rey Jerjes
Cuando apartó a la reina Vasti del trono, no la pudo recuperar, porque en el decreto correspondiente se había establecido que ella no volvería a presentarse ante el rey. Ni siquiera el soberano pudo cambiar su propia ley después de haber sido esta promulgada. Así que cuando este decreto de muerte circuló por todo el imperio, los judíos creyeron que se cumpliría y se lamentaron expresándolo con el ritual de su religión. Lo que puede observarse claramente en la actualidad es la falta de convicción y de sensibilidad en cuanto al pecado, no solo en los corazones y vidas de los que no son salvos, sino también en los corazones y vidas de los cristianos. El cristiano medio, por supuesto, reconoce confiar en Cristo, pero no tiene esa convicción, esa sensibilidad a la presencia del pecado. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted, a un pecador salvo o perdido, clamara a Dios por su misericordia? ¿Y a qué se debe esa condición? Porque muchos piensan que Dios no toma en serio la cuestión del pecado. No creen que Él tenga la intención de cumplir su intención de juzgar el pecado o de castigar a la persona que se aferra al pecado y no se vuelve a Cristo, confesándolo para restaurar la relación de compañerismo con Él. Mardoqueo supo cuál era la gravedad y vigencia del decreto. Rasgó sus ropas y se vistió de ropa áspera con cenizas. Salió dirigiéndose al centro de la ciudad, dando gritos de amargura. Y los judíos de todo el reino se lamentaron y lloraron. Todos ellos cayeron en la seriedad con que se cumplía aquella ley. Continuemos leyendo el versículo 4. La doncella de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió un gran dolor y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera, pero él no los aceptó. Ahora, Esther, siendo la reina, se sentía perfectamente segura, pero se sintió avergonzada por la conducta de su padre adoptivo, que estaba allá afuera en la ciudad vestido con ropas ásperas y en ceniza, andando de un lado para otro, quejándose, lamentándose, llorando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues le envió ropas nuevas, elegantes y de hermosos y brillantes colores. Pero aquellas ropas tan atractivas no cambiarían el edicto del rey. Así que la rechazó porque no quitarían la afrenta que estaba sobre ellos. Aquí también hay una aplicación práctica. Escuche bien, hermano. El ropaje de la religión no elimina el hecho de que el hombre es un pecador, culpable delante de Dios. La religión tampoco alterará el hecho de que el pago que da el pecado es la muerte. La gente trata el problema del pecado de muy diferentes maneras. Algunos intentan, figurativamente hablando, el método de la ropa con colores llamativos. Se niegan a creer que el ser humano es un pecador y recurren a cualquier prenda de vestir que oculte de ellos la realidad del pecado. Otros se ponen la ropa llamativa de las mejoras, las innovaciones, las reformas. Dicen que el pecado es simplemente un pequeño error y tratan de cubrirlo, de ocultarlo. Piensan que el pecado puede ser reformado, enmendado o corregido. Algunos creen que el púlpito moderno, escucha bien, mi hermano, se ha convertido en un lugar en el que una persona indulgente se pone de pie ante un grupo de personas indulgentes para rogarles que sean más indulgentes. Realmente no puede haber algo más insípido que esto. No necesitamos mejoras, innovaciones, no reformas. Lo que necesitamos, escucha bien, es ser regenerados. Necesitamos pasar por un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo, un líder de los judíos, era religioso, pero en el relato de Juan 3:7 vemos que el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Usted tiene que venir al Señor Jesucristo y confiar en Él. Él murió por usted en la cruz. Él ocupó su lugar, el suyo, estimado hermano, y ya ha pagado el castigo que merece su pecado. Todo lo que tiene que hacer es aceptar lo que ha sido hecho por usted. Si usted va al cielo, será porque usted ha confiado en aquel que murió por usted.
Hay otro tipo de ropas atractivas que también figurativamente hablando algunos usan y tienen que ver con la educación. Dicen que el pecado es egoísmo y que todo lo que hay que hacer es educar, preparar bien a la gente y entonces las personas no serán egoístas. Pero creemos que la experiencia de todos nos revela que una adecuada preparación podrá ayudar a progresar en algunos asuntos humanos, pero no ayudará a suprimir el egoísmo del ser humano. La verdad, mi amado hermano, es que espiritualmente hablando, usted necesita unas ropas nuevas, es decir, la justicia de Cristo. Y es lo único que lo capacitará a usted para estar ante la presencia de Dios. Volviendo a nuestra historia, ya vimos que Mardoqueo no estaba dispuesto a aceptar aquellas hermosas ropas de su hija adoptiva, de la reina. Cuando volvieron al palacio, los que le habían llevado las ropas para informarle a Esther, ella se dio cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. Algún problema de poca importancia no habría impulsado a su padre a devolverle las ropas. Continuemos leyendo el versículo 5 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Esther llamó a Hatab, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía, por qué estaba así. Ella quería respuestas. ¿Cuál había sido la causa para que él se vistiera de ropas ásperas y de ceniza? ¿Por qué lo estaba haciendo? Leamos el versículo 6. Salió pues Hatab a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta real. La reina no habría podido ir, así que envió un mensajero, y allí estaba pues Mardoqueo delante de la puerta del rey. Veamos los versículos 7 al 9. Y Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, a fin de que la mostrara a Esther, se le informara y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Regresó a Hatab y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Así es que Mardoqueo le envió a Esther una copia del decreto que había sido publicado para que ella pudiera leerlo por sí misma. Este detalle nos recuerda que desearíamos que aquellos que dicen que la Biblia nos enseña que el hombre es un pecador, leyeran lo que dice la palabra de Dios. Ahí encontrarán que Dios ha declarado con absoluta claridad que somos pecadores y por lo tanto nos encontramos bajo una sentencia de muerte. Así que el mensajero volvió a reunirse con Esther, llevándole el mensaje de Mardoqueo y una copia del decreto del rey. Dice el versículo 10, entonces Esther ordenó a Hatab que dijera a Mardoqueo. Así que apenas Esther leyó el mensaje de Mardoqueo y leyó el decreto, le envió otro mensaje que leemos en el versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo que aquel a quien el rey, extendiendo el cetro de oro, le perdone la vida. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Así sucedía en los reinos de aquella época. En otras palabras, a nadie se le permitía llegar a la presencia del rey sin haber sido previamente convocado, pues en ese caso uno sería automáticamente ejecutado, a menos que el rey extendiese hacia esa persona ese cetro de oro en señal de clemencia, perdonándole así la vida. Erres era conocido por sus arrebatos de temperamento. Podía haber hecho matar a su reina si ella se hubiera presentado ante él sin haber sido llamado. Así que Esther le envió a Mardoqueo este mensaje. Si voy de esta manera, podría significar la muerte para mí. Escuchemos lo que dicen los versículos 12 al 14. Llevó a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey y más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vemos aquí que Mardoqueo respondió a Esther con este memorable mensaje. Ahora recordemos que había otra reina antes y que se había publicado un decreto contra ella y que se le había quitado de su lugar en el trono. Esther podía aprender de esto y tomar nota de ello, pero si llegara a creer que ese decreto le iba a proteger, estaba equivocada. El decreto decía que todos los judíos deberían morir y ella también era judía.
Más tarde veremos que Jerjes no sabía que ella era judía. Mardoqueo continuó diciendo que si ella callaba, la liberación para los judíos vendría de otra parte. ¿De qué otra parte? Nos hubiera gustado mucho haberle hecho esa pregunta directamente a Mardoqueo. ¿De dónde podría venir la liberación a no ser que viniera de Dios? Era la única esperanza para ellos en esas horas críticas y confió en que Mardoqueo habrá tenido esa esperanza. Dios se movería en otra dirección. Él debe haber sabido que la liberación llegaría porque conocía las promesas que Dios había hecho a Abraham. Así que Mardoqueo desafió a Esther. Jerjes era un gobernante mundial. ¿Llegaría la liberación del norte, o del este, o del sur, o del oeste? No había ninguna persona en la tierra que lo hubiera podido librar. Por ello le dijo a Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Creemos que Mardoqueo aquí detectó que la mano de Dios había estado moviéndose y que Esther había llegado al trono con un propósito. Aquí podemos ver más claramente a Dios actuando por su providencia en los asuntos de la nación. Era obvio que Esther no había ganado accidentalmente un concurso de belleza. No fue accidentalmente o por casualidad que se convirtió en reina. Estaba en el trono para un propósito determinado. Y Dios había estado preparando esta situación durante todo aquel tiempo. Estaba preparado para estos eventos. Ya sabía lo que ocurría. Y es por ello, mi amado hermano, que nosotros podemos confiar en Él. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando colocamos nuestra mano en la suya, Él tiene el poder para sostenernos. Él sabe lo que va a suceder mañana, el mes próximo, el próximo año, los próximos 10 años, o los próximos 20 años, o quién sabe cuántos años. Dios nos cuidará. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Qué lección tan importante aprendemos de este episodio. La manera como Dios cuida y protege a sus hijos. No importa la circunstancia más adversa que enfrentemos, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Pedro lo dice, Dios cuidará de nosotros. En este momento Mardoqueo se estaba revelando como un hombre noble, estaba mostrándose dispuesto a adoptar una actitud firme del lado de Dios, pero ahora observemos a Esther. Ella está demostrando ser una reina en todo el sentido de la palabra. Continuemos leyendo los versículos 15 y 17. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Estas fueron las palabras de una mujer noble. Dio instrucciones a Mardoqueo para que todos los judíos de la ciudad se reunieran para ayunar. Ella y sus criadas harían lo mismo, iría a pedirle ayuda al rey y estaba dispuesta a morir si era necesario. Una vez más podemos observar que aquí no se dijo nada sobre la oración. ¿Por qué no oró ella? Porque estaba viviendo al margen de la voluntad de Dios. ¿Por qué no oraron los judíos? Porque ellos también estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Recordemos que cuando Jonás estaba en el barco huyendo de Dios, tampoco se dijo allí nada sobre la oración, porque Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no tendría que haber estado en aquel barco. Es difícil orar cuando uno está viviendo, dejando a un lado la voluntad de Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro comienza diciendo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la primera petición que Jesús hace en su oración, y es la petición que nosotros cada día que entramos a un tiempo de oración con Dios debemos decir lo mismo. Es posible que algunos de los judíos oraran, pero ciertamente ese detalle no se menciona. La decisión de representarse ante el rey fue un acto de valor, pero estimado amigo, hermano, hubo uno más noble. El salto desde las almenas del cielo, descendió a la tierra, asumió nuestra forma humana y nos dijo, Jesús, si perezco, que perezca. No dijo así, sino que dijo, he venido a dar mi vida en rescate por muchos.
Mateo 20, 28. Y Jesús murió, y Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Qué es lo que iba a ocurrir entonces? Le vamos a ver ahora en el capítulo 5, los versículos 1 al 4. El tema de este capítulo es el cetro de la gracia. Veamos lo que dice el primer versículo. Aconteció que al tercer día se puso Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono dentro del aposento real, frente a la puerta del aposento. El rey estaba sentado en el trono real, en el lado opuesto a la entrada al palacio. Alrededor suyo estaba su corte de asistentes elegantemente vestidos. Imaginémonos el colorido de la escena. Además estaban los toldos, los tapices, el oro, la plata y el mármol de la sala del trono. El rey estaba probablemente ocupado con asuntos de estado cuando Ester salió de una alcoba o quizás detrás de una columna y apareció allí con su atuendo real. Su apariencia era realmente hermosa. Y notemos lo que ocurre en el versículo siguiente. 2. Cuando el rey vio a la reina Ester que estaba en el patio, la miró complacido y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó a Ester y tocó la punta del cetro. Ester se había preparado para presentarse ante el rey. Recordemos que cuando se presentó la primera vez ante el rey y ganó el concurso de belleza, ella no había pedido ninguno de aquellos vestidos elegantes ni accesorios elaborados que las otras jóvenes habían solicitado. Ella había ganado el concurso por su belleza natural y el rey se había enamorado de ella. Pero en esta ocasión seguramente se dedicó bastante tiempo a su vestido. Se nos dijo aquí que Ester se puso su vestido real, lo cual significa que se puso la mejor ropa que tenía y que procuró que su apariencia fuera la mejor posible. Cuando entró en la corte real y esperó y el rey la miró, fue ciertamente un momento dramático. La pregunta era, ¿levantaría el rey el cetro o no? Y en aquel momento tengo la seguridad de que aquella joven hebrea oró, aunque ese detalle no quedó registrado. El rey extendió su cetro de oro hacia ella y probablemente sonrió. Luego ella avanzó y puso su mano sobre el cetro, tal como era la costumbre en ese tiempo. ¿Qué imagen tenemos aquí? En este libro hemos estado enfatizando la ley de los medos y los persas, comparándola con la ley de Dios. La ley de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Y mi amado hermano, Dios nunca ha cambiado esa ley divina. Es tan cierta hoy como siempre lo ha sido. Esa es pues la ley de Dios, es inmutable. Él no podía cambiarla sin cambiar su carácter. Hay otro lado para esta historia. Vemos que al extender el cetro a la reina Ester, el rey le estaba concediendo la vida. Y permítame decirle que Dios extiende hoy su cetro a la humanidad. Es cierto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También es cierto que el alma que pecare, esa morirá. Pero hay que destacar que Dios tuvo que vencer esa ley tremenda. Y la única manera en que podía superarla era que Él mismo viniera a esta tierra, que cargara con nuestros pecados y que pagaría el castigo. Porque esa ley no ha sido abrogada y está en vigor hoy. Amado hermano, cuando Dios les salvó fue porque alguien pagó el castigo por sus pecados. Él murió una muerte sustitutiva por usted y por mí en la cruz. Como resultado de ese sacrificio, Dios extiende hacia la tierra su cetro de gracia y le dice a cada individuo: puedes venir a mí, puedes tocar mi cetro de gracia, puedes recibir de mí la salvación. Volviendo a nuestra historia, vemos que Ester había llegado a la presencia del rey y él se dio cuenta inmediatamente que ella nunca había hecho este esfuerzo si no hubiera surgido una emergencia. Dice entonces el versículo 3, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ester no se habría dirigido a la presencia del rey por un asunto de menor importancia. Él sabía que no venía a pedirle dinero para comprarse efectos personales, ni para salir a cenar o pasear, y supo que algo tenía que estar preocupando e inquietando a su reina. Observó que estaba angustiada y temblando, y quiso que se sintiera cómoda. Y le dijo: hasta la mitad de mi reino te daría. Esto no fue una expresión frívola para que ella se sintiera cómoda. Le ofreció algo parecido a un cheque en blanco para que ella pusiera la cifra. Continuamos leyendo el versículo 4. Ester respondió: si place el rey, vengan
hoy el rey Amán el banquete que les tengo preparado. Esther no hizo conocer su pedido en ese momento. Simplemente invitó al rey a comer y le pidió que también viniese Amán. Quería que Amán estuviese presente cuando ella le informase al rey lo que había pedido. Era no solo la muerte de los judíos, sino también la muerte de ella. Lo que Esther hizo fue una acción valiente y audaz. Ella sabía que era la única esperanza para aquel pueblo. Después de todo, Dios por su providencia le había colocado en la posición de reina, y estoy seguro que Esther nunca habría dicho que estaba en esa posición por la voluntad de Dios. En realidad ella ni siquiera mencionó el nombre de Dios, pero sí fue a presentarse al rey sabiendo que su actitud podría causar su muerte. La suerte estaba echada. Mi estimado hermano, algún día todos vamos a estar ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cada uno de nosotros se presentará ante Él para ver si va a recibir una recompensa. Este juicio tendrá lugar en el tribunal de Cristo, pero habrá otro juicio en el que solo aparecerán los perdidos. Esto ocurrirá ante el gran trono blanco, donde las personas serán juzgadas por las obras. Así como el rey extendió el cetro a Esther y ella se adelantó y le tocó, Dios también extiende el cetro de la gracia para nosotros y nos pide que vengamos y le toquemos por la fe, aceptando lo que Él tenga que ofrecernos. Él nos muestra su gracia, su bondad, porque seamos maravillosos o atractivos. Él nos muestra su gracia y su bondad, porque Él no nos muestra su gracia y su bondad porque seamos tan maravillosos o atractivos, porque el pecado surge del corazón humano. Oímos hablar mucho sobre el hecho de que deberíamos preocuparnos de la contaminación, lo cual es muy positivo, pero queremos comenzar allí donde empiezan todos los problemas y donde se encuentra la contaminación espiritual, es decir, en el corazón humano. Dios está extendiendo el cetro de la gracia hacia todos los que le reciban a su Hijo, el Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Oremos, Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor, porque siempre podemos tener la seguridad que en todo lo que nos ocurre a tus hijos, tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control. Tú sabes todo acerca de nuestro mañana, nuestro futuro, de lo que viene, Señor. Lo ponemos en tus manos. Absolutamente, Señor, ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, teniendo la seguridad que tú nos cuidarás y que tú nos protegerás. Oro por cada uno de mis hermanos en el lugar donde estén, Padre. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.